vámonos. Continúa recto durante 3 kilómetros. Gira en la siguiente intersección. No, continúa recto por la M30 dirección sur. Hazme caso a mí. No, hazme caso a mí, que soy la que vive aquí. Se perdió la señal del GPS. Hola, buen día. Bienvenidos a Redireccionando. Hoy trataremos el tema de Dios me perdona, pero yo no. ¿Sí? Vamos a esperar a ver si algunas personas se conectan a esta transmisión en vivo, donde hablaremos de esta reconciliación. Hola, Flor, bienvenida. Les hablaremos de la reconciliación, lo que conocemos como el sacramento de la confesión, y esta situación de sentir que pues, no se logra este perdón total o pleno y que no hay una satisfacción personal sobre este perdón, ¿no? Como Dios me ha perdonado, pero yo no me logro perdonar. Recuerden que esta parte del redireccionando pues no tiene la intencionalidad de hacer una función de una verdad absoluta, sino darnos el espacio y la oportunidad de cuestionarnos sobre diversos temas y aclarar algunas situaciones que podamos tener sobre el mismo, y si requiere algún ajuste, algún cambio, pues poderlo hacer para mejorar en nuestras vidas y poder integrar esas dimensiones o esos aspectos. Y como siempre, ya saben, se queda el video en las redes por si alguien quiere retomarlo en otro momento. Les decía, vamos a hablar sobre esto de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Y Dios me perdona, pero yo no. Esta situación que se vive de no tener esta satisfacción. Pero para poder llegar a ese punto, creo que es importante entender cómo se da esto de la reconciliación, cómo se fue desarrollando a lo largo de la historia, de la vida de la iglesia, de las comunidades cristianas, cómo se dio esto. Y un fundamento que se tiene sobre el sacramento de la reconciliación, que solamente la Iglesia Católica, ¿no?, en su lado oriental y occidental, y las iglesias tradicionales antiguas, ¿no?, como las iglesias orientales también no católicas, tienen este sacramento tal cual de la reconciliación y lo viven así como un sacramento. Así básicamente, ¿qué es un sacramento? El sacramento sería esta gracia muy concreta que Dios provee, Dios proporciona, y que se tiene la certeza de que así es, de que se realiza de esa manera, ¿no? Entonces es un signo visible de esta gracia invisible y que se tiene la certeza que se obtiene, ¿no?, por mediación de la iglesia, por mediación de los sacerdotes, ¿no?, que administran estos sacramentos en el nombre de Dios. Bueno, entonces ellos tienen esta base en Juan 20, 23, 25, ¿verdad? El Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en los versos del 23 al 25, y nos lleva a este momento en donde Jesús se hace presente a los apóstoles y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, la transmisión del Espíritu no es en el Pentecostés o hasta el Pentecostés, como se celebra y se entiende en los otros tres evangelios, ¿no?, de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no?, donde pasan los 50 días o este momento de la Pascua que le llamamos y llega el Pentecostés, ¿no? Juan ya es una comunidad un poco más avanzada, más evolucionada, se escribe muchos años después que los otros demás evangelios, entonces tiene otra visión de esta eclesialidad y de esta transmisión, y cuando Jesús muere en la cruz, inmediatamente entrega el Espíritu, ¿no? Es como si ahí fuera el mismo Pentecostés, y inmediatamente está la resurrección, y la promesa para el ladrón que está junto a él, le dice, hoy mismo estarás en el paraíso, no es quién sabe cuándo y dónde en otro momento, sino es al instante, es esta certeza. Entonces cuando Jesús se hace presente
a los apóstoles, sopla sobre ellos el Espíritu, ¿no? Y hace un saludo de la paz esté con ustedes, y reitera ese saludo de paz. Y cuando da este soplo del Espíritu sobre los apóstoles, da una consigna, que los pecados que perdonen les serán perdonados, y aquellos que no perdonen quedarán sin perdonar. De esto se dan sin fin de interpretaciones, pero la interpretación que hace la Iglesia Católica y las iglesias tradicionales antiguas es que hay una encomienda a los apóstoles de hacer la absolución, de hacer el perdón de los pecados, ¿no? En el nombre de Dios, ¿no? Hola Chevo, bienvenido. Pues ahí estamos en esta parte, ¿no? Para entender como que desde dónde viene, ¿no? Las corrientes reformadas después del siglo XV y todas las comunidades que vienen de ahí, pues no consideran el sacramento de la reconciliación como un sacramento, ¿no? ¿Cómo era el inicio? Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Al inicio del cristianismo, la única manera de tener un perdón de estos pecados era a través del sacramento del bautismo, ¿no? Entonces se bautizaban y por medio de este sacramento es como se da el perdón de los pecados, que es también como lo consideran todo el cristianismo, ¿no? También las comunidades reformadas, las comunidades que le llamamos protestantes o evangélicas, consideran que es el único medio para tener el perdón de los pecados. Y así fue desde el inicio. ¿Qué sucede? Pues que empiezan a dar este sacramento y algunos empiezan a abrazar esta nueva fe, que no le llamaban cristianismo, no le llamaban catolicismo, sino eran los seguidores del camino. Y era una manera de integrarse a la comunidad. En la fe católica y en las antiguas se considera que los bautismos, cuando dice que toda la familia o todos los miembros de la familia se bautizaban, es adultos y pequeños y en general. Las comunidades reformadas dicen no, solamente se bautiza un adulto porque se tiene esta conciencia y se asume y se abraza esta fe y se le perdonan los pecados. Desde el año 0 hasta el siglo VI, así se vive. Entonces el bautismo se administra una sola vez y el perdón de los pecados es solo esa vez. Pero ¿qué sucedía si te habías bautizado 18, 20 años o en las corrientes antiguas, pues desde la infancia, y a lo largo de tu vida pues volvías a pecar, ¿no? Y ya no se te podían perdonar estos pecados? ¿Qué pasaba, no? Imagínense la angustia que vivía esa gente si se le había dicho que a través del sacramento del bautismo se le habían perdonado los pecados, pero esta persona volvió a cometer un pecado. Se generaba una gran angustia, una gran ansiedad, entonces se van a condenar, se van al infierno. Entonces la comunidad cristiana en estos primeros 6 siglos da una respuesta muy concreta y hasta el 325, cuando se abraza la política y la religión, ¿no? Cuando la Iglesia Católica hace esta unión con el imperio, ¿no? Y se va dando esta formalidad de trabajar unidos, ¿no? Que se da esta oficialidad del cristianismo, se hace algo que le llaman el segundo bautismo. El segundo bautismo, que no era tal cual un bautismo, sino era para ayudar en esta parte del perdón de los pecados, en esta absolución. Y se generan unas ceremonias públicas de reconciliación, en donde ahí se hacía este acto de contrición, donde se hacía un arrepentimiento de los pecados, se hacía una confesión pública y era evidente, porque públicamente manifestabas esta situación de haber fallado, de haber pecado. No era tan general y sobre todo en la época de la persecución. Hola Lupita, bienvenida. Sobre todo en esta época de que estaba la persecución del cristianismo, ¿no? Antes de este abrazo de la política y la religión, pues solo había 2 pecados, ¿no? Uno era adorar a un dios extranjero, ese era uno de los más grandes pecados, ¿no? Entonces, solo podías adorar al Dios de Jesús. Entonces era una falta muy grave haber adorado a otro Dios, haber adorado a un Dios extraño. Y el otro grande pecado era atentar contra la vida. Entonces era
matar a alguien. Y estos eran los únicos dos grandes pecados en la comunidad cristiana primitiva. ¿Por qué les digo esto? Para considerar, porque entonces en el tema de hoy, ¿no? en la manera en que se hace la reconciliación actualmente, pues vamos a confesarnos de sin fin de cosas, ¿no? Cuando en las primeras comunidades cristianas solo era porque adoré a un Dios que no es el Dios de Jesús, de la comunidad a la que pertenezco, y maté a una persona. Yo creo que eso lo hemos hecho muy pocas personas, ¿no? O matar a alguien, ¿no? Intencionalmente, o haber adorado a un Dios que no corresponde a mi fe. Ya avanza un poquito y empieza a aparecer el tercer pecado grave. ¿Cuál se imaginan que es? Pues sí, el pecado sobre la sexualidad. Entonces, en algunas comunidades cristianas, ya que empieza a haber un poco más de sensación escrupulosa, y porque en realidad generaban conflictos en la comunidad, eran los temas de la sexualidad. Sobre todo aparece en la Biblia y hay un caso de como de un incesto, ¿no? Y que ahí Pablo reacciona con la excomunión, ¿no? Entonces, esta fue una solución que vieron ellos más allá de un acto de las reconciliaciones. Pues el que falte a estas situaciones, pues queda fuera de la comunidad, entonces lo expulsamos. Ya no es cristiano, ¿no? Ya no es parte de la comunidad. Entonces por eso se generan estas confesiones públicas, pero el obispo es el que hacía como testimonio de esta confesión pública, y si eran faltas graves como estas que les estoy diciendo, entraban como en una cierta cuarentena, ¿no? Entonces, para la reincorporación a la comunidad, hola Iris, bienvenida, para la reincorporación de la comunidad, quedaban como excluidos y quedaban al margen y no podían participar de la comunión, obviamente, porque estaban excluidos, entonces no podían comulgar. Y aparte, como el fruto del pecado es la muerte, entonces los muertos no comen, ¿no? Y era como esta sintonía de, entonces estás muerto, ¿no? Entonces no puedes participar y no puedes comulgar, ¿sí? Entonces, para ir entendiendo cómo, y llega el siglo sexto, y se empieza a humanizar un poquito más esta parte de la reconciliación, para ayudar a las personas, para poder estar cerca de ellos, para que no se sientan excluidos, porque luego después, pues todo el mundo iba a quedar excluido, ¿no? Y se genera esto que les llamaron las peregrinaciones de reparación. Y surge algo que le llamaban la conmutación. Es decir, eran faltas tan graves que entonces yo no las podía cubrir. Y aquí sale esto de la simonía. Entonces, a ver, la manera de perdonar era ayudando a la iglesia, y entonces la ayuda era económica y tú dabas donativos a la comunidad. Entonces era una manera de irle bajando a tus faltas, a tus pecados, ¿no? Entonces se hacían estas peregrinaciones como devoción, como en los años sagrados, los años santos que va generando la iglesia. Entonces tú al ir y peregrinar hacia un lugar santo, hacia un lugar sagrado, hacia una capilla, ¿sí? Una basílica importante, tú llegabas y hacías esta peregrinación como un signo de purgar tu pena, ¿no? Y de que estabas haciendo este compromiso de una renovación, de un cambio. Y cuando tú llegabas a ese lugar, pues dabas un donativo, obviamente, ¿sí? Pero a veces eran faltas tan graves, que entonces pues no lograbas cubrirlas tú. Entonces, con la conmutación, alguien de mayor capacidad económica, ¿no?, te cooperaba para esta donación a la iglesia y pues poder expiar tus culpas, ¿no? Entonces ya desde el siglo sexto viene un poquito esto de la simonía, ¿no? Para ubicar más o menos cómo es. Y esto sigue así hasta el siglo XIII. Si se fijan, fue muchísimo tiempo. Y hasta el siglo XIII empieza a existir la confesión como rito individual y privado. O sea que antes del siglo XIII se seguían haciendo las confesiones públicas o las ceremonias públicas de reconciliación. Entonces, se fijan, la experiencia de la reconciliación como la conocemos hoy en el cristianismo actual, en el catolicismo, pues tiene como la mitad de experiencia apenas, ¿no? O sea,
Antes de y después de, vamos en la mitad de esta experiencia de cómo se practica la reconciliación. Ujú. Entonces ya se podía hacer de manera privada y era junto con el sacerdote y ahí se hacía esta confesión, ya no era pública, ¿sí? Era un acto privado. Ya en el Concilio de Letán, en el 1215, se van dando las reglas para esta confesión, se va estructurando cómo se va a hacer. Y ahí se pide esto que se sigue haciendo en la actualidad, de que la confesión debe de ser una vez al año, igual que la comunión. O sea, la comunión no tiene que ser los domingos nada más, o el domingo, o entre semana, ¿sí? Lo que pide la iglesia desde el 1215 es que te confieses y comulgues una vez al año. Esto sí como un mandato, como algo obligatorio. Y esto se realizaba en la Pascua y se sigue pidiendo que se realice en la Pascua. Entonces tengo que comulgar todos los domingos. No, los domingos sigue pidiendo la iglesia de hoy es ir a misa. ¿Sí? Claro que pues, si vas a ir a misa, pues comulgas. Pero como en esta exigencia es confesarte y comulgar en la Pascua, por lo menos esa vez, una vez al año. ¿Sí? Entonces, esto sigue vigente hasta el día de hoy. Y en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, se reafirma ya la confesión individual, ¿sí? Que es solo individual, ya no están las confesiones públicas, ya no están estas reconciliaciones de ceremonias públicas. Si se fijan, avanzó desde el siglo XIII hasta el siglo XVI y esto se une, hola Susi, se une con la Reforma Protestante. Entonces el Concilio de Trento es un concilio de contrarreforma, ¿sí? Es como para responderle a Lutero y a todos los alemanes de esta separación evidente que tienen con la Iglesia. Y entonces la Iglesia marca, a la Iglesia Católica en el siglo XVI, cómo se va a dar esta reconciliación. Y dice, es privada, es individual y tiene que ser con el cura. Y entonces el penitente, el que se va a confesar, va a hacer un acto de contrición, se va a arrepentir de sus pecados, tiene que confesar los pecados íntegros en su totalidad y hacen esta separación de los pecados graves, ¿no? Y los pecados menores, ¿no? Que serían los pecados mortales, son los pecados graves, y los pecados menores serían los pecados veniales, que eso los puedes tú perdonar, ¿no? O sentir que ya se fueron perdonados con un acto de contrición, ¿no? Pero se recomienda que también sean confesados. Se tiene un acto de salud en el sacramento de la confesión, de la reconciliación, como lo conocemos ahora, ¿sí? Y venía algo que se llamaba, y se sigue llamando el día de hoy, penitencia, ¿sí? Y allá después de hacer esta confesión, el cura, el sacerdote, te daba una penitencia que en aquel entonces, ¿verdad? Allá por el siglo XVI, y que todavía se sigue usando el día de hoy, se te encargaba un rezo, una oración, ¿no? Y ellos tenían como unas tablillas, ya en Trento ya estaba muy formulado, ¿no? Hizo tal cosa, y entonces, según el tamaño del pecado o el tipo de pecado, se tenía que hacer un tipo de oración. Entonces se hacía este ejercicio, ¿no? Esto se sigue usando hasta el día de hoy. Algunos curas más modernos, yo cuando estaba también en el catolicismo, fuimos dejando ese tipo de prácticas y no pedíamos una oración o no simplemente una oración, ¿no? Agregábamos un acto, una transformación, ¿no? Que fuera medicinal y que tuviera que ver con el pecado que se había cometido, ¿sí? Claro, no era pedir algo imposible, ¿no? Sino una acción que le pudiera servir para transformar esta situación y que no lo iba a lograr un simple rezo, ¿no? Algunos empezamos a hacer esto y está un tanto permitido porque en el Concilio Vaticano II, allá por 1963-65, se hacen también una serie de reformas a estos actos de la confesión, donde empezamos a llamarlo ya un poco más como reconciliación. Entonces la idea es reconciliarnos, ¿sí? Volver a esta relación con Dios, pero también con los otros.
Y si se tienen estos actos públicos, pero no es la confesión pública, sino se hacen ceremonias de penitencia, ¿verdad? Ritos penitenciales, y se hace la confesión individual y a lo mejor la absolución se hace general. También en el Concilio Vaticano II deja esta oportunidad de las absoluciones generales, pero solo en situaciones graves de una inminente muerte o donde no hay la posibilidad de hacer la confesión uno por uno, ¿sí? Y entonces se hace la absolución general. No es como estas cosas que hacían, por ejemplo, dando nombres, el padre Tenorio o algunos sacerdotes que utilizaban esta absolución general en la misa para que comulgaran, ¿no? Esto lo hacían algunos porque estaban unidos los sacramentos. Entonces, para poder comulgar, tengo que confesar. Y no, son actos que están independientes, pero la Iglesia Católica los sigue teniendo unidos. Bueno, más o menos esto en el acto histórico. Entonces, entendiendo esto, aunque no lo tengamos en conciencia, podemos entender por qué muchos no logran esta verdadera contrición. Incluso cuando llegan a confesarse, algunas personas se confiesan de no haber cumplido la penitencia. Claro, en las reglas es que entonces hay que cumplir la penitencia para tener una confesión perfecta, ¿sí? Pero la penitencia es meramente un acto medicinal, ¿sí? El perdón ya fue dado, la absolución ya fue dada, Dios ya te perdonó, ¿sí? La idea de hacer la penitencia es para ayudarte en futuras ocasiones para no pecar. Salió una de las preguntas que decía una persona: bueno, y entonces yo voy y me confieso y sé, ¿verdad?, en mi conciencia y por las mediaciones que Dios ya me perdonó, tengo esa certeza, pero yo no siento esa satisfacción. Muy probablemente es por esta parte de que ya hice la confesión y se nos siguen dando rezos, ¿sí? Pero el rezo no viene y resuelve. Algo que pasa con las religiones, no solo con el cristianismo y con esto de la confesión, es que creemos que la divinidad va a venir y va a intervenir y me va a sacar un mal y me va a expulsar como exorcismo, como una bendición, o como sacar a los demonios, o sacarte este mal que está en ti, y se lo dejamos a la divinidad, ¿no? Como si este ser fuera a sacarnos un lado malo nuestro. El detalle ahí es que no asumimos ninguna responsabilidad entonces de nuestros actos. No hacemos un cambio, no hacemos una verdadera transformación. Y queda la sensación entonces de que todo sigue igual, ¿no? Porque no lo vemos aterrizado en una realidad. Si Dios hace eso, pero entonces ¿tú qué haces? Entonces, a lo que voy es, tenemos que tener en la penitencia un acto medicinal para una reparación de un mal que se pudo haber hecho y experimentar, sentir y en verdad tener un acto de reparación, ¿sí? Si no, no lo vamos a vivir y Dios no lo va a hacer. Tenemos que hacerlo nosotros, ¿sí? Para nosotros o para el otro. También ahí nos puede estar hablando, que sucede mucho, llegan mucho a esta parte de la confesión, las conciencias escrupulosas, en donde se tiene esto de todo lo que estoy haciendo está mal, ¿no? Como un acto obsesivo, ¿no? Las personas un tanto obsesivas, un tanto más compulsivas, ¿no? Que tienen esta escrupulosidad moral de entonces todo lo que hago es malo, está bien o está mal, y tienen este acto que fue lo que vino a combatir Jesús, farisaico, ¿no? Están como en un primer nivel de la espiritualidad que les he hablado en otros momentos, donde se preocupan de no condenarse y de no hacer el mal, ¿sí? La culpa, ¿sí? De no hacer el mal, y entonces están preocupados por no hacer el mal, ¿sí? Cuando entonces la visión sería el bien, el amor, ¿qué hago? ¿Sí? Sobre el amor. Entonces ellos están tan ocupados por no hacer el mal que sí están haciendo o que no quieren hacer, que pierden de vista toda la bondad y todo el amor y todo lo positivo, que eso sería la segunda parte de la espiritualidad. No digo que quitemos el primer nivel, no, lo atendamos, pero luego no nos quedemos ahí. Hacemos a un segundo nivel, ¿sí? En donde mi visión no está en el mal que no voy a hacer,
sino en el bien que puedo hacer y que está en mis posibilidades, que está en mis manos, que está en mis capacidades de intervenir. ¿Sí? También ahí nos estaría hablando, junto con esto de la culpa, la autoestima, ¿no? La estima está dañada y entonces es porque tenemos heridas y porque tenemos asuntos pendientes y porque ese tema no es de reconciliación, ese tema no es solo de Dios, ese tema no tiene que ver con la espiritualidad y que la espiritualidad sola por sí misma no lo va a curar, ¿no? Es un tema mental, es un tema de psicología, es un tema de tu transformación humana integral, que se puede sumar a la espiritualidad, pero tiene que haber esta parte también de lo humano y de las transformaciones y atender esa herida, atender la culpa, ¿sí? Hacer un trabajo personal y de perdón, ¿sí? El perdón personal, pero también el perdón con el otro, ¿sí? Tiene mucho que ver con esto. También identificar, porque entonces ahí está con un tema que ya habíamos visto un poquito, sobre las culpas reales e irreales, las culpas sanas y malsanas, ¿sí? Si no estás logrando experimentar esta satisfacción, no solamente religiosa, sino humana, es muy probable que es porque esa culpa que estás experimentando no te pertenece, no está en tus manos. Y entonces no está en tus posibilidades repararla. Entonces, o tú te estás endosando a una situación que no te corresponde, u otro te la está colocando a ti y tú la estás asumiendo como tuya. Y así hagas lo que hagas, te confieses cuantas veces te confieses, incluso trates de repararlo, no vas a poder porque es algo que no es tuyo y va a seguir. También en esta parte del perdón es, ya hice lo necesario, ya saldé esa cuenta, ya está saldada con el otro, conmigo, y ahí cerramos la carpeta. Hemos pagado la deuda. Estamos a mano. He saldado mi deuda. Le guste al otro no, esté de acuerdo el otro no, te siga cobrando o no. No podemos estar en deuda eterna. ¿Sí? La penitencia, palabra de religión católica, claro. Sí, requiere más esta parte de la meditación y reflexión personal, a veces algunos hasta trabajo psicoterapéutico, ¿no? Un proceso de integración incluso de esta parte humana, espiritual, ¿no? Este desarrollo integral de la persona. ¿Sí? Entonces, identificarnos si estamos en esa parte, ¿no? Si tenemos una conciencia escrupulosa, si estamos en una culpa malsana, ¿sí? Si no estamos en una culpa real, en una culpa responsable, en donde asumo una consecuencia y entonces intervengo directamente sobre esa culpa, ¿no? Y la reparo, ¿no? Y entender a veces que no hay situaciones de reparación. Hay cosas que ya no las podemos reparar. Hay cosas que no podemos resarcir. Pero sí podemos continuar y continuar nuestra vida de una manera distinta, ¿no? Experimentando el perdón, experimentando la reconciliación, primero con nosotros mismos, con Dios, con los otros, ¿no? Y esa es la comunión, más allá del sacramento. No estoy diciendo que no esté Jesús en el pan y en el vino, en su cuerpo y en su sangre, no. Pero hay una comunión más allá de eso, ¿sí? Es una comunión de vínculos, una comunión de relación y de amor con los hermanos. ¿Sale? Creo que va por ahí. No sé si hay más dudas, comentarios, ¿no? Han compartido algunos temas, ¿sí? Ahí les pediría que si siguen saliendo más ideas, las compartan, nos hagan llegar otras dudas y temas que les gustaría que reflexionemos. El poder del Espíritu Santo y mi disposición. Solo no puedo, y también Dios solo no puede, ¿no? Es un trabajo que hacemos en esta común unión con el Espíritu, ¿sí? Este poder transformador que también sí actúa el Espíritu, pero nosotros tenemos que dejarlo actuar, ¿no? En esta parte de tener esta docibilidad para la acción del Espíritu en nuestras vidas. Si no, no vamos a lograrlo. Bueno,
Entonces creo que por mi parte sería todo el día de hoy. ¿Verdad? Nos vemos en la siguiente transmisión. Dejen sus temas que quisieran abordáramos y pues que tengan una muy linda semana.